Para dar conclusión con esta trilogía de videos dedicada al depredador más peligroso de la franquicia, se hablará de esta nueva concepción del animal envuelta en polémica por la visión que se le dio en esta trilogía y por una parte inspirada en sus versiones 1.0 y 2.0. Es por ello que, al igual que en otros videos, encontraremos explicación dentro del material de preproducción, así como el estudio del conductismo animal. Así que empezaremos con los nuevos diseños del proyecto Ibris. Cuando se aprueba la renovación de la franquicia a partir del 2013 por la mano de Colin Trevorrow y Steven Spielberg, este último jugando solo asesor y productor ejecutivo, muchas de las criaturas originales fueron planteadas para aparecer desde un inicio y naturalmente el ya icónico Velociraptor. Dicha preparación, al contrario de las anteriores películas, se fusionaría como un personaje más dentro del argumento o en caso algo que complementará al protagonista y no simplemente un dinosaurio antagonista del cual se había acostumbrado el público general. En relación a los diseños, la idea fundamental y hasta parte clave de la concepción de Trevorrow era traer la morfología clásica del Raptor a las nuevas generaciones, punto clave para unir las demás películas contrario a lo que hizo Jurassic Park 3. Sin embargo, durante los procesos de preproducción se realizaron cambios proporcionados para ofrecer una imagen más común del típico dinosaurio de aspecto reptiliano y monstruoso, desarrollando así una mezcla de forma tradicional pero con detalles completamente diferentes. Estos diseños estuvieron detrás de la asesoría como supervisión directa de Phil Tippett, John Rosengrant y varios contactos más de Industrial Light and Magic al mandato de Trevorrow. El equipo de ILM ya se estaba encargando de encontrar viejas maquetas pertenecientes a la preproducción de Jurassic Park, muchas de ellas que aún se encontraban en estado de conservación pleno, pero estas no eran las aprobadas entre 1991 y 1992, sino las primeras pruebas de diseño y color que había desarrollado Stan Winston. Esto causó que los animales cambiaran mucho la forma planteada y afectada por los nuevos detalles morfológicos. El grupo de efectos prácticos comandado por John Rosengrant y Phil Tippett había desarrollado varios bustos que diferían del render usado en el producto final, sobre todo en que estos bustos se aproximaban más a los diseños originales vistos en sus primogénitos hermanos 1.0 de Jurassic Park, con la coloración aprobada para esta nueva película. Por un tiempo, se mantuvo a consideración el retorno del molde de los machos vistos en la tercera entrega, con diferentes detalles de escamas, tonalidades y variaciones del patrón original, destacando específicamente en un espécimen del cual llamaron Red. La idea en avances finales de preproducción fue desechada para dar espacio a los modelos de petición anterior. Jack Horner, repitiendo como asesor paleontológico, se encargó de solo mostrar al equipo de producción un patrón de conductas nuevas que funcionarían con el nuevo argumento del estudio de inteligencia de estas criaturas. Pero no afectó ya la decisión de mantener la imagen del Raptor tradicional con detalles diferentes. Para la película, fuera de los diseños desechados como el caso de Red, se construyeron 4 clases de raptores diferentes, cada uno de ellos con características únicas para diferenciarse entre sí dentro del resultado final, mostrando colores y texturas que acompañaban a la supuesta descripción genética individual de estos terópodos. Blue, Delta, Echo y Charlie son los nombres de las nuevas Velociraptor que conformarían la Raptor Squad del proyecto Ibris, comandado por Owen Grady dentro de la trama del film. Como se menciona antes, a pesar de su conexión de molde directo a la forma tradicional, cada Raptor posee características únicas. Blue, la Raptor protagonista de la nueva franquicia, posee un modelo más robusto, mayormente en contextura craneal, compuesto de escamas lisas circulares y pequeños osteodermos que van desarrollando desde la nuca a la zona dorsal. Su coloración parte de una adaptación básica del patrón del macho de Jurassic Park 3 y Dilophosaurus, eliminando los colores de denotación oscura y modificándolos a un fondo gris claro veteado de patrones levemente blancos con una característica franja azul bordeada desde el ojo hasta el final de la cola. Para Delta, la Raptor que mantendría una segunda mirada principal, el diseño se acercaría más a los modelos de las películas anteriores, sobre todo de la hembra de Jurassic Park 3, pero de formas más robustas y cambios de tamaño de ojos, manteniendo una textura de piel igual de lisa que la aplicada con Blue, solo con leves estrías que recordarían un poco a los raptores del film principal, denotando una coloración principalmente verde oscuro que va en degradado en ciertas zonas corporales y vetas muy difuminadas de azul aguamarina oscuro con blanco. Para las otras 2 raptoras restantes, se haría un trabajo también de diseños únicos e irónicamente más cercanos visualmente a los raptores de Jurassic Park. Charlie mantenía una textura casi exacta a la de Delta, pero con una morfología craneal muy diferente a todas las demás, constatando de unas crestas anteorbitales más elevadas que cualquier otro raptor visto en las películas.
pero con un patrón muy familiar al clásico atigrado de los machos de la versión 1.0, solo que con un fondo verde claro y un borde color crema entre las líneas oscuras horizontales. Para Echo, la tradición sí se mantuvo en este espécimen. La morfología no difería del modelo original de Jurassic Park, repitiendo incluso el patrón de escamas faciales y forma de cráneo, solo diferenciándose en la textura corporal general, que repetiría las escamas lisas con leves osteodermos. La coloración incluso mantenía conexión con las hembras originales, conteniendo una base de los mismos tonos, pero mucho más claros y diferenciados por pequeñas franjas horizontales de color verde azulados, muchas veces casi imperceptible. El argumento canónico de las diferencias entre especímenes entra en las pruebas genéticas causadas por los laboratorios implementados en Isla Nublar durante el resurgir de Jurassic World, donde para modificar el comportamiento hostil que naturalmente los raptores ofrecían, el Dr. Henry Wu había creado 6 versiones independientes con complementos genéticos diferentes entre sí, como varanos monitores e iguanas verdes, en mención a Blue y Charlie, pero con la base genética de la versión 1.0. Los otros 2 especímenes restantes del proyecto Hybris fueron exterminadas por mantener diferencias conductuales entre los demás raptores. Estos eran animales que, según las fotos propiciadas por la terminal de la página de Masrani Global, eran de morfología exacta a los raptores originales, con texturas y formas corporales llamadas B2, que se diferenciaba por un tono violeta opaco con vetas marrones, una leve pero perceptible pigmento cian, mientras que el sujeto A2, a pesar de las interpretaciones rojizas y amarillentas, no tiene un diseño oficial. Dentro de la conducta animal y la naturaleza del proyecto Hybris, era probar la inteligencia de estos animales dentro de un parámetro controlado y aislado, a diferencia de sus hermanos 1.0 como 2.0. Dentro de este proyecto se centraba la capacidad de entender, comprender cómo realizar comandos o acciones. Esta nueva habilidad está centrada originalmente en la cetrería, donde aves de presa como azores y halcones son entrenadas para seguir una serie de comandos específicos. Por otra parte, los mamíferos marinos como los delfines y propiamente los canes modernos. Siguiendo con la línea narrativa de Fallen Kingdom, es normal dentro de los canes modernos heredar patrones de conductas, donde a través de la selección natural como adaptación, varios canes de muestra han heredado patrones de conducta como de comandos para seguir órdenes de caza, como los de raza Pointer, y si bien fueron elementos que se generaron en siglos de evolución, quiere decir que el diseño genético de los raptores Hybris estaba elaborado para que las nuevas generaciones nacieran con estas conductas, razón por la cual era importante el ADN de Blue en el desarrollo del Indoraptor 2.0. Para la campaña viral de Jurassic World Dominion, se propuso integrar nuevos elementos sobre los raptores, en este caso a partir del grupo Chaos Theory, por la mano de Jaroslav Kosmina, donde propuso integrar una tercera variación de raptores mezclando elementos de las versiones 1.0 y 2.0. Estas interpretaciones tenían la particularidad de mezclar la morfología de ambos animales, donde la hembra tendría una paleta de colores en tonos de violeta con nebulosas en tonos claros con contornos negros difuminados, pseudopupilas verticales amarillas, mientras que el macho rescataba el mohawk en una versión menos pronunciada, la llamativa franja de los machos 2.0, pseudopupilas verticales verdes y en su mayoría en tonos rojizos, con algunas tonalidades de violeta y un leve pero perceptible atigrado en tonos claros, siendo la amalgama perfecta de estos dos animales. Sin embargo, la propuesta fue desechada por Universal. Con el desarrollo de la serie animada desde el 2017 a su estreno en 2019, los raptores del proyecto Hybris vuelven a aparecer, pero con un cambio de modelo y coloración excesivamente diferente al ofrecido por Trevorrow y el ILM en 2015. Según las imágenes de producción, la base de estos raptores es una morfología única directamente sacada de la forma de Blue, un poco más grácil, ignorando las independencias físicas proporcionadas por los equipos fílmicos. En la coloración hicieron reinterpretaciones propias sin asesoría o material de producción, a excepción de Blue, creando patrones y texturas diferentes, entre ellas Delta con el patrón de las hembras originales de Jurassic Park, pero en tonos verdes. Charlie solo verde con las típicas líneas oscuras sin su independencia de tonos blancos o claros, y la más notoria fue la de Echo, que usaron el mismo patrón de la hembra de The Lost World, sobre una saturación elevada de tonos. Para la cuarta y quinta temporada, el trabajo de unos nuevos raptores fue aún más básico. Solo era la reutilización del mismo modelo de Blue, desarrolladas en un patrón verde oliva con tonos amarillos con degradados oscuros. No queda claro si se trata de una versión de la empresa genética Mantacorp o una posible captura desde Isla Sorna, como varios factores han asegurado en la serie con otras criaturas, ignorando completamente los diseños de los animales 1.0 y 2.0, siendo en este caso una interpretación de diferenciación para el producto animado, en el cual no se pueden tomar como canónicos dentro del lore lineal de las películas.
Con esto damos fin a esta trilogía de videos dedicada a este bello pero mortífero animal. Hasta ahora es todo lo relacionado directamente con esta especie, siendo una de las más complejas, intrigantes pero especialmente hermosas. Si les gustó el video denle like, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. Asimismo, los invito a que vayan a mi canal Nueva Era para encontrar más información sobre esta franquicia. Y por mi parte, agradecer a The Nightmare Studios por considerarme en el desarrollo de esta serie de videos. Y recuerden, la vida siempre se abre camino.